¿Se ve en la pantalla compartida, cierto? Dale, bien. Inicial. Para ocupar en el frontend, o sea, ustedes pueden directamente descargar la aplicación de Expogo en sus celulares y ya ver la interfaz desde ahí. Otra opción que tienen es descargar Android Studio. Se meten a Android Studio, entran por acá, descargan la actualización de funciones de Android Studio. Se va a abrir acá una pantallita. A ver, sale los términos, aceptan los términos, descargan y se descarga. Cuando tengan el archivo, va todo en X y ya queda instalado. Yo no lo voy a instalar porque me tiene que desconfigurar el que ya tengo instalado, entonces esa parte yo me la voy a saltar, ¿ya? ¿Qué hacen después? Cuando termine de instalarse, a ver, cambiamos la transmisión. A ver, ahí estamos. Ya, bien. Cuando se termine de descargar van a tener esta interfaz del Android Studio. ¿Qué van a hacer? Van a entrar a More Option o More Action, al Virtual Manager y aquí van a crear un nuevo dispositivo en la X que tienen aquí. ¿Cuál ocupo yo? Yo ocupo el Pixel 7. En verdad podrían ocupar cualquiera de los emuladores que hay de Pixel o otro modelo de emulador de un celular, pero yo voy a ocupar el 7. Van Next, escogen la última versión de la API y terminan. Eso sería más que nada para descargar lo que viene a ser el emulador del celular. ¿Ya? Eso le dan Finish y queda aquí. ¿Qué deben asegurarse también? De que cuando queden el Device Manager, también esté el SDK Manager que necesitan para esta opción. ¿Cuál deben ocupar? Este. Android 13.0 Tiramisu 13. No, todo lo demás que tiene que llegar desmarcado. Por defecto viene como todo marcado, entonces para que no se le instalen tantas cosas, dejen solo el 13.0. Con eso quedan listos. ¿Ya? Le dan OK. Y ya cuando, por ejemplo, vuelven al Virtual Device Manager, le dan aquí a Play y ya se le abriría el celu. ¿Qué va a pasar al inicio? Por ejemplo, a mí se me hace como todo muy rápido, que ya va fluido, pero en verdad al inicio se les descarga el Pixel 7, que son como 2 GB aproximadamente, y después también se descarga el SDK. Bien, eso probablemente les tome un tiempo, y ya cuando se queda todo eso descargado, se les abre el celular y queda ahí cargando, porque ahora, bueno, está descargado todo, pero tiene que igual cargar la interfaz del emulador. Esto ocurre solo la primera vez, ya para las siguientes veces que lo vayan a utilizar, directamente pueden no abrirlo y ya cuando runeen el proyecto del frontend, presionan la tecla A y directamente les abre la terminal y les abre el celular, ¿ya? Como pueden también verificar si se instaló correctamente todo. Colocan en la terminal ADB y les van a salir las conexiones con Spogo, que son estos comandos. ¿Bien? Estos comandos igual después se los vuelve a colocar cuando runean el proyecto en el frontend, ¿ya? Entonces vamos cerrando esto. Podría dejar esto cargando por ahí, pero como ya tengo este, lo voy a cerrar. Igual si tienen algún problema con la instalación del Android Studio y el Pixel 7, me escriben nomás y vemos cómo lo solucionamos, en caso de que tengan un problema. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar esto. Ya, bien. Ya. Se estará viendo el backend. ¿Qué hay nuevo en el backend? Esto igual se lo puede subir al tiro, no es necesario que lo hagan de momento. Que está, dos controladores que son los endpoints que vamos a probar hoy día. ¿Cuál es la finalidad de estos endpoints? Corroborar la conexión del frontend con el backend y qué funcionalidades toman. Tenemos un health check y tenemos un controlador para ver las tablas que hay en la base de datos. Bien, entonces, con estos controladores, que bueno, se los subo ahí van a verlo, después los van a importar en los paths del servidor. Para esta ocasión no vamos a crear un archivo para la ruta, porque como es una función del sistema que vamos a ocupar solo esta vez para el propósito de la clase, los vamos a importar directamente en el servidor. Correctamente lo que se debería hacer sería crear la carpeta aquí de las rutas, crear el archivo de las rutas referentes. Por ejemplo, si fuera de usuarios, crearíamos un router user. Si fuera, no sé, el out, seríamos el router out y así. Bien.
e importaríamos el out, o sea, importaríamos la ruta directamente de la carpeta out y no en este caso del controller como tal. Bien, entonces queda eso. ¿Qué más cambió aquí? Cambió el origen. Bueno, aquí como les dije, como no vamos a hacer un archivo de la ruta, las colocamos directamente con el path que asociamos. ¿Qué tiene que cambiar también? El course. Mm, 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 mm. No, creo que aquí no tenemos que hacer nada más. Ah, este cambio importante. Hay que cambiar en la parte del origen del course. Anteriormente teníamos puesto que solo permitíamos a una dirección de localhost. Ahora vamos a colocar que admita todas las IP. ¿Por qué tenemos que colocar que admita toda la IP? Porque, por ejemplo, vamos a estar emulando un celular de Android. Entonces, ese ya requiere un tipo de IP. Acceder desde iOS va a permitir que también requiera otro tipo de IP. Y acceder desde, por ejemplo, el computador, también otro tipo de IP. Entonces, vamos a colocar que directamente admita todas las IP para el consumo del backend. ¿Bien? Bueno, aquí la base de datos se crea, pero como ya habíamos visto la vez pasada, no hay nada. Entonces, idealmente, ¿qué se va a esperar? Que cuando consultemos las tablas que hay en la base de datos, nos va a retornar la cantidad de cero o el array vacío. Bien, ¿cómo van hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, consulta o continúo? Ya, voy a asumir que van bien. Igual, apenas terminamos, yo les subo los commits en los repositorios del proyecto. Estamos bien. Como la vez pasada, vamos a comenzar por el README para ver qué es lo que vamos a tener en el frontend. ¿Ya? Inicialmente, para instalar todas las dependencias del proyecto, npm install. Bien. Para ejecutar el proyecto, npx expo start. Esto va a generar el QR como vimos la vez pasada eh, y va a generar los distintos comandos que pueden utilizar en Expo. ¿Para qué es este comando? Expo start --tunnel. Esto va a permitir que puedan ingresar a ese QR del Expo desde el celular y desde otros dispositivos, porque por lo general puede pasar que la primera vez que intenten ingresar utilizando la cámara del celu hacia el QR que genera en la consola, es que se va a quedar cargando de forma permanente y se van a quedar cargando y cargando y cargando y no van a saber por qué no pueden utilizarlo desde el celu. Y es por ese comando. Necesitan también colocarlo para que puedan acceder del celu si es que no quieren utilizar Android Studio. Que de hecho yo les recomiendo que lo hagan desde el celu porque es más cómodo que tener la pantalla en el computador. Siguiente, la estructura del proyecto. ¿Qué tenemos como estructura? Bien, CRC como siempre y aquí tenemos dos diferencias. Vamos a diferenciar entre app y features. En app tenemos navigation, que este viene siendo el app routes que tienen en Angular. Aquí vamos a dejar las distintas rutas que están en el proyecto. Los providers para React Query y otros como el OutContext o en Angular también cuando manejaban el token de la autentificación, también lo vamos a manejar en los providers. Y yo voy a proponer una estructura por features. ¿A qué me refiero con una estructura por features? Vamos a tener la carpeta features y en este caso vamos a tener una subcarpeta que se va a llamar, para este caso, example. ¿Qué nombres podría tomar esta carpeta? Por ejemplo, en un CRUD normal podría tomar esta carpeta usuario, autentificación, producto u otro nombre. Y va a tener la estructura general que es siempre API, components, hooks, modelos y screens, que son las pantallas. ¿Qué son los hooks? En React nosotros lo que podemos hacer es hacer llamadas constantes a una misma función del sistema. Es decir, por ejemplo, si ustedes antes querían actualizar una lista, podemos tener un hook que esté constantemente actualizando la lista cada ciertos segundos. En API vamos a tener los endpoints que se consumen solo en esa feature. Por ejemplo, si tenemos una feature de usuario, ahí irían todos los que estaría el endpoint de listar usuarios, crear usuarios, ver detalles, eliminar, actualizar, todo lo que tiene referente a la feature. Lo mismo con los componentes. Aquí irían componentes exclusivos de esa feature. Por ejemplo, un formulario que sea solo para un CRUD, que sea solamente con unos campos específicos y que por ende solo vaya en esa feature. A diferencia de Enchart, que tenemos más o menos lo mismo, a diferencia del TEM, que lo van a utilizar para hacer el dark mode del proyecto, que es el modo oscuro, y una carpeta útil para otro tipo de utilidades. Aquí tenemos los componentes generales que se usan a diferencia de los componentes que son específicos de una feature, ¿ya?
Continuamos por los services. Aquí, ¿qué vamos a configurar principalmente? Vamos a configurar la conexión con la base, o sea, con la base de datos, con el backend. Aquí tenemos el cliente HTTP Base y la configuración del entorno. Y por último, tenemos la carpeta de environments en donde vamos a definir la configuración del entorno de desarrollo de dev y de producción. Lo más probable es que no lleguemos a producción, pero tenemos considerado el archivo. Continuamos con assets, que aquí va, bueno, el resto de recursos que ustedes vayan a colocar en su proyecto pueden ser tanto como fuentes, logos, iconos, lo que sea. Recursos reutilizables que por lo generalmente si no son imágenes, son logos. App.tsx, en la primera clase, la piloto, colocamos un app.js, JavaScript. Ahí me confundí, en realidad en el frontend vamos a estar trabajando con TypeScript. No vamos a utilizar JavaScript en el frontend. El app.json, que es la configuración de Expo, ts.config, que aquí vamos a hacer la configuración del TypeScript del archivo, y bueno, el package.json, que aquí van, como ya saben, siempre las dependencias y los scripts del proyecto. Todas estas dependencias vamos a utilizar para esta instancia, que son para hacer las llamadas de estado, bueno, tener Expo y React Native y tener las instalaciones de desarrollo. Esto van, lo pegan directamente, se los voy a enviar al tiro para que los vayan colocando. A ver, ahí está. Van todas las dependencias del README. ¿Ya? Ahí mientras van descargando o instalando, mejor dicho, esas dependencias, yo igual lo tengo que hacer en este proyecto. Este no es el clon. Voy instalando estas dependencias por mientras. Y al mismo tiempo voy a ir creando las carpetas para ir avanzando por mientras. ¿Ya? Bien, voy a continuar con el resto de dependencias. La última dependencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en base a esta carpeta. Si bien como tal no es la parte del out, vamos de momento a dejarla como out y ya después en la siguiente entidad vamos a ir creando la parte del out para que puedan manejar el token. Bien, y lo que vamos a hacer, vamos a empezar consumiendo los endpoints que mostré recientemente. Vamos, por contexto vamos a colocar out service, aunque no sea el out service. ¿Y qué tenemos acá? Primero vamos creando primero los archivos y después voy trayendo los archivos que tengo en el proyecto clon. Los modelos. Y yo faltó la carpeta shared. Vamos a comenzar primero por el app.tsx. Como la ayudante de piloto estábamos utilizando TypeScript, que en verdad lo que tenemos que usar, o sea, como estamos usando JavaScript, lo que en realidad tenemos que usar es TypeScript, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el siguiente archivo. Mm, mm, mm. Bien, el root navigator. Vamos a importar el root navigator, que es el archivo que tenemos acá, y obviamente estamos importando React. Esto no cambia mucho, aquí solo se define la parte de de las rutas, ¿bien? Esto es lo único que hace la parte de la inicialización del servidor, ¿ya? Vamos a continuar por el root navigator. Continuamos por el root navigator. ¿Qué está pasando acá? Reduce out, import React, estado del sistema. Parece que nos falta una dependencia. Bien, creo que me faltaban las dependencias principales del sistema, pero no importa porque acá tengo la copia, entonces tenemos el respaldo. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Ya, bien, tenemos la parte de el app.tsx que importa el router navigator, y en el root navigator que vamos a tener todas las rutas del sistema, como solían tener en app routers de Angular. Aquí, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir el stack screen, que viene a ser del sistema status screen. En esta pista lo que vamos a hacer es llamar a estos dos endpoints que mostré recientemente en el backend, y vamos a hacerlo a través de lo siguiente. En API dejamos inicializados los endpoints que vamos a consumir, que en este caso son el health check o el health directamente y el dbTables, ¿ya? Ahí con los routers de los endpoints definidos. ¿Qué tenemos que tener para poder realizar estas peticiones al servidor?
tenemos que tener configurado nuestro .nv.ts, el cual llama a la API URL que tengamos configurado en las variables de entorno. Y también tenemos que tener el archivo para las peticiones HTTP. ¿Qué realiza este archivo a grandes rasgos? Este archivo a grandes rasgos llama a las peticiones y lo único que vamos a imprimir por consola va a ser en el caso de que hayan errores, que este console log es el que nos permite ver eso. ¿Por qué solo vamos a imprimir los errores? Porque generalmente no nos interesa que se esté compartiendo todo el rato en la consola que se están haciendo consumos de los endpoints, porque esto ya lo vemos en la consola del backend. Entonces, ¿cuándo nos interesa que algo se despliegue en la consola? Cuando ocurre un error o cuando algo de lo que queremos hacer no está ocurriendo de forma correcta. Bien, los modelos que vamos a tener van a ser sobre los que ya venimos hablando, que es la respuesta del check y la respuesta de las tablas. De la respuesta del help, que vamos a tener el mensaje de OK, el mensaje que ocurre, el puerto en donde está ocurriendo esta conexión, el tiempo que demoró y si se conectó con la base de datos. Esto nos indica el puerto que se conectó a la base de datos, el nombre de la base de datos que ya hemos definido y evidentemente de si se logró la conexión con la misma. De la base de datos que estamos buscando. Estamos buscando, bueno, la base de datos, las tablas y el número de o cantidad de tablas que tenemos en nuestra base de datos. Por lo general, no buscamos saber todos los atributos que tienen o todas las filas. Por último, a lo mejor se buscaría tener todas las columnas que tiene cada tabla, pero para este caso tampoco se alcanzarían a ver porque no hay nada de momento en la base de datos como tal. ¿Ya? Las variables de entorno. ¿Qué tenemos en las variables de entorno? Tenemos estos tres atributos. Este en general es el único que importa, que va a ir cambiando dependiendo la IP que nos suelte al runear el proyecto. Ya van a ver ahí cuando runeemos el proyecto que nos va a dar una IP distinta. ¿Ya? Y por último, la screen que define la conexión con la base de datos donde se importan estos archivos que tenemos. Por este caso tenemos del API Service, los modelos y bueno, los distintos componentes que utilizamos de React Native. ¿Ya? Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una consola en donde vemos que estemos conectados con la base de datos y nos va a dar las respuestas de estas dos peticiones. ¿Ya? Primero, voy a dejar corriendo el backend, que lo tengo detenido en este momento. Ya, ahí está arruinando el backend y ahora con el comando que tienen en el readme igual, este es el mismo readme que tenemos acá, npx exportar, importante esa x, no confundir con npm, es npx, iniciamos el proyecto. Por lo general siempre el frontend tarda en tardar un poco más porque al estar utilizando Expo tiene que generar el QR, inicializar Expo y ya tenemos que abrir el emulador en caso de que lo ocupen. Viendo el chat. Consulta, ¿hasta ahí se ha entendido todo lo que les he ido explicando o tienen dudas respecto a algún archivo o de la estructura del proyecto o similar? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Eh, volvemos al proyecto. Mm, no, a ver, ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el proyecto iniciado, el QR para entrar directamente el QR, en este caso para abrir directamente el app. Esta es la IP que va cambiando. ¿Qué necesitan de aquí? Necesitan esto, los primeros 4 octetos. Entonces esto va cambiando, el puerto se mantiene en el backend. Bueno, yo ya lo había cambiado, entonces aquí se mantiene el puerto que me da a mí, que es el 0.19. Entonces, para el caso de que tengan ya hecha la configuración del Android Studio, aquí directamente pueden ver cómo sale ahí, press A y se abre el Open Android. Yo lo presiono para que lo puedan ver.
El celular ya con las dos conexiones que son el endpoint de Health y el de las tablets. Que podemos ver que como ya esto se ve en el backend, en verdad este primer endpoint es solo para determinar la conexión, que nos menciona que está todo bien. Está todo bien con el backend está abierto, está arriba, está conectada a la base de datos de forma local y el nombre de la base de datos es la que habíamos definido, que es localdb.sqlite. Por otro lado, podemos ver también las bases o las tablas que están en la base de datos, que para este momento son cero. Tenemos un array vacío y eso retorna una cantidad de cero tablas. Eso viene a ser el lado de el frontend. Con esto quedaríamos listos y ya podríamos empezar cualquier tipo de proyecto. Con esto ya que tenemos, tenemos un backend funcional que tiene la configuración a la base de datos de SQLite con el ORM de SQLite. En el frontend tenemos la configuración inicial, tenemos definida la estructura de carpeta y tenemos la conexión hacia el backend. Se pueden hacer las solicitudes de forma correcta. Eso viene a ser la ayudantía de hoy. ¿Tienen alguna duda al respecto? Si no, para proseguir con la RS, hacerles la presentación del proyecto. Y tenemos el proyecto. ¿Qué es el proyecto? El proyecto va a ser un clon de Spotify. Les dejé al inicio un índice para que se les haga más fácil ir yendo entre las páginas que tenemos. Vamos entonces a comenzar por la introducción y de qué trata el proyecto. Bueno, como sabemos, el proyecto va a ser realizar un clon funcional de Spotify. No pretende ser un clon al 100%, pero sí lo más viable para poder explorar todas las habilidades necesarias que podemos enfrentar con este stack. El stack es el que ya conocen, que es el CERN Stack, que utiliza SQLite, Express, React Native y Node. Pueden leer también los objetivos de aprendizaje y van a ser diseñar módulos móviles centrados en el usuario, out, catálogo, búsqueda, el player y la biblioteca. Implementar flujos de reproducción y gestión de colas robustos. Eso ya van a tener que ver cómo lo hacen porque, como conocerán, en Spotify podemos ir dejando una música tras la otra y eso pueden incorporarlo con una cola o pueden utilizar otra forma de llevar a cabo esa tarea. Aplicar buenas prácticas de validación de errores, accesibilidad y rendimiento. Preparar los seeders con los datos y el ambiente de desarrollo reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que crear y dejar en el proyecto los artistas que ustedes prefieran con la música que ustedes prefieran, ¿ya? Medir y observar eventos de escucha, historial y listas inteligentes. Entonces, está listado igual todos los requerimientos que vamos a ver, están seccionados por módulos y cada módulo contiene una cantidad de requerimientos. También estos módulos tienen asociados cada uno una tarjeta. De momento están como documentadas por mí, pero al momento de que ustedes las vayan leyendo y vayan teniendo reuniones con el cliente, tiene que cambiar hacia alguno de los integrantes de la pareja, ¿ya? Porque está de más decir que van a haber cosas que van a leer durante la RS que no se van a poder llevar a cabo o que ustedes la van a querer llevar de una forma distinta. Para afrontar eso, han de contactar a mí o al profesor vía correo o la que estimen conveniente para poder llevar a cabo una reunión o llevarlo directamente por correos en caso de que no quieran reunión y aplicar esos cambios. También deben de colocar el programador responsable que va a tomar la tarea dentro de la pareja. Aquí pueden directamente colocar una persona y que la persona completa haga el requerimiento o pueden repartirse requerimientos de que uno haga la parte del backend y otro haga la parte del frontend. Eso queda a libre disposición. Ustedes deben ver cómo organizarse en su proyecto, ¿ya? Bueno, estos son todos los módulos que vamos a ver. Vamos a ver módulo de gestión y acceso a cuentas, módulo de catálogo y búsqueda y podcast, módulo de biblioteca y playlist de usuario y módulo de audio y gestión de cola. Vamos a continuar con los requerimientos no funcionales. Estos módulos ya los van leyendo ustedes en su tiempo de forma detenida y interiorizando en cada uno de los aspectos que requiere llevar a cabo estos módulos. Y por el otro lado tenemos los módulos perdón, los requerimientos no funcionales, que incluye disponibilidad, experiencia de usuario, seguridad de acceso, documentación mínima para su uso y desarrollo. Aquí esta parte es importante porque al desarrollar su proyecto van a tener que incluir un README, el cual incluya el paso a paso de cómo ejecutar su proyecto, porque de no llevarse a cabo este README, no se va a poder revisar el proyecto que den y por ende no se va a poder evaluar o se va a tener que evaluar con la nota mínima. Rendimiento local, mantenibilidad y estilo, accesibilidad.
Ahí ustedes recuerden, vayan leyendo la RS, yo esta se las voy a publicar ahora en el campus. Esta ya es la RS final o mejor dicho, la RS inicial del proyecto. Y por último viene el anexo extras, ¿ya? Trabajo en pareja. Como les había comentado, este trabajo va a ser realizado en parejas y adicionalmente a los repositorios que vayan a crear del proyecto, deben invitar tanto al profesor como a mí. Aquí está el link con los perfiles de GitHub de cada uno. También deben utilizar este formulario para ingresar la pareja. Solo lo tiene que rellenar una persona. No es necesario que lo rellenen los dos porque va a ser la misma respuesta, ¿bien? Si viene un clon de Spotify, cada uno debe asignarle un nombre a su proyecto. Puede ser un nombre que tenga que ver directamente con una reproducción de música o pueden darle un nombre como Spotify que directamente Spotify no, si no lo conocieran, no pensarían que es un reproductor de música, pensarían que es una aplicación como cualquier otra. Y por último, para darle más dinamismo a esto, vamos a hacer que cada uno defina su propia paleta de colores. ¿Qué paleta de colores no pueden utilizar? La propia de Spotify. No pueden utilizar la misma paleta de Spotify. Pueden utilizar una con degradé, pueden utilizar colores sólidos. Ahí eso lo definen allá ustedes. La envían al correo tanto al profesor como a mí. Pueden dejar al profesor como titular, a mí como copia, los dos como titular. El objetivo es que estemos los dos informados al respecto de la paleta de colores que van a tomar durante su proyecto. Nosotros les respondemos ese correo y queda validada su paleta de colores. Y por último, las buenas prácticas. Esta es más que nada una recomendación, pero se pide seguir la siguiente estructura de ramas dentro del repositorio, que viene a ser main, la principal, dev para desarrollo, y para no perjudicar el entendimiento de qué escribe cada uno, porque muchas veces pasa que, bueno, yo sé el nombre y apellido de ustedes, pero por ahí en GitHub tienen un usuario y ese nombre no tiene nada que ver con su nombre y su apellido. Entonces, para facilitar eso, su rama que sea nombre y apellido. Bien, eso viene a ser la RS y sobre el proyecto que van a realizar durante el semestre. No sé si les queda alguna duda al respecto, No, ¿no? Ya, vale. Lo último, habían dicho que querían Discord, creo un servidor de Discord. Les paso el link igual para que si quieren, por último, no sé, hacer como preguntas más directas. Si yo estoy conectado, se las puedo responder al tiro. Lo mismo puede ser si quieren, si no quieren llevar a cabo reuniones, me pueden escribir, yo veo la solicitud y se las valido y después, evidentemente, me tienen que generar como el respaldo del correo y yo también les respondo el correo. A ver, invitar gente, copiar. Uy. Ya, ese es el Discord. Em, Creo que no nos falta nada más que abarcar. Ya estamos justo en la hora. O sea, no justo en la hora, pero voy a tratar de que las ayudantías tampoco sean tan extensas o todo el bloque, para que igual puedan tener más tiempo para hacer otro tipo de cosas. Bien, lo que sí me estaría faltando es el presente. Vayan colocando presente en el chat para que yo después lo anote en la lista. Ustedes me colocan presente y yo ya después en una planilla de Excel los coloco como que estuvieran presentes. una consulta. Dime, Alex. También hay que hacer, o sea, esto es igual que ingeniería de software, ¿no? O sea, hay que poner diagramas de Gantt, eh, Eso lo y tenemos no que sé, conversar con el profe. No te podría decir sí o sí qué archivo o qué documentos te vamos a solicitar para las entregas, pero yo les recomiendo que inicien por los básicos y vayan dejando como los más extensos para el final. ¿Qué les recomendaría yo? Armen su carta Gantt, como son dos personas, por ahí pueden hacer tareas más generales, si se quieren ir dejando por módulos, vayan planificando como ese tipo de cosas. Por ejemplo, diagrama de casos de uso, no sé si vayan a llegar a pedirte, lo mismo para los diagramas de actividades. Por lo general, el semestre pasado no se pidió una gran cantidad de documentación como hacía en ingeniería de software, sino nos enfocamos más en los organizacionales, ¿bien? Tipo carta Gantt y así. También para la carta GAN les recomiendo que ocupen Notion. Si ocupan Notion, ahí pueden hablar, pueden armar tanto el tablero Kanban para las actividades y al mismo tiempo les genera la carta GAN, entonces tienen como todo en uno y si no invitan más de 10 personas a un espacio de trabajo, es totalmente gratis. ¿cómo se llamaba? Notion, ahí lo escribo en el chat.
Notion. Oh, Notion. Para más amigable. Entonces eso. ¿Te queda otra consulta, Alex? No, 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 gracias. Ya vale, está bien. Entonces eso sería la ayudantía de hoy, chicos. Si no tienen dudas, yo voy a estar deteniendo la grabación. Igual voy a quedar un rato para ver si